Análisis a acotaciones hermenéuticas de Hans-Georg Gadamer, en el capítulo 9, el significado actual de la filosofía griega. Antes que nada, recordemos que Hans-Georg Gadamer fue uno de los principales representantes de la hermenéutica filosófica en el siglo XX, cuyo trabajo, como se aprecia muy bien en acotaciones hermenéuticas, aborda precisamente la hermenéutica desde el comprender la pregunta de qué significa entender algo, teniendo en cuenta el contexto y no solo desde una simple teoría de interpretación. Ahora, para él la hermenéutica no es un método aplicado desde afuera, sino que, por el contrario, es una condición en la que ya estamos. Es decir, siempre interpretamos desde nuestra propia historia, desde nuestro lenguaje y desde nuestros prejuicios también. Entonces, entrando a la cultura de la filosofía griega, vemos que esta, a pesar de que parece ser un orbe lejano, si la abordamos hermenéuticamente es algo que todavía nos interpela. Así pues, revisemos por qué nos importa la filosofía griega hoy. Uno normalmente piensa que la filosofía griega es algo súper viejo y que ya no tiene mucho que ver con nosotros, pero en realidad sí. Gadamer dice que sigue siendo importante, pero el problema es cómo la entendemos. Muchas veces la vemos como algo del pasado, como si fuera solo para memorizar y ya, pero no es así, porque si uno lo piensa bien, los griegos se hacían preguntas que todavía seguimos teniendo hoy. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? ¿Cómo debemos vivir? Eso no ha cambiado tanto. Entonces, la idea no es repetir lo que ellos dijeron tal cual, sino tratar de entenderlo desde nuestra forma de ver el mundo hoy. Es como tener una conversación con algo antiguo, pero que todavía tiene sentido. Por ejemplo, uno usa palabras como verdad o realidad todo el tiempo, pero si uno se pone a pensarlo, no son tan obvias, siguen siendo preguntas abiertas igual que para ellos. Entonces, la filosofía griega no importa solo porque sea historia, sino porque todavía nos ayuda a entendernos hoy. Bueno, aquí Gadamer plantea una diferencia importante entre dos formas de entender el pasado, el historicismo y la hermenéutica. El historicismo básicamente dice que hay que entender las cosas tal como fueron en su época, tratando de dejar de lado nuestras ideas actuales, como si uno pudiera meterse en la mente de alguien del pasado y verlo todo exactamente igual. Pero el problema es que eso realmente no se puede. Uno siempre está viendo todo desde su propia forma de pensar, desde su contexto. Y ahí es donde entra la hermenéutica. Gadamer dice que no pasa nada con eso, de hecho, es necesario, porque entender algo del pasado siempre implica interpretarlo desde lo que somos hoy. Entonces, en vez de intentar borrar nuestros propios prejuicios, la idea es usarlos para comprender mejor. Es como si hubiera un diálogo entre el pasado y el presente. No es copiar lo que dijeron antes, sino entenderlo desde nuestra propia perspectiva. Y eso hace que la interpretación sea algo vivo, no algo fijo. En cuanto al lenguaje y los conceptos, Gadamer dice que la filosofía griega sigue siendo actual porque nuestro lenguaje y nuestros conceptos vienen de los griegos, aunque no lo notemos. Esto se debe a que nosotros no elegimos completamente los conceptos que usamos, al contrario, el lenguaje ya nos ha formado y es el medio desde el cual comprendemos el mundo. La diferencia es que para los griegos, palabra y concepto no estaban separados. Las palabras pertenecían al lenguaje vivo y conservaban varios sentidos ligados a la experiencia. Por eso, el mundo griego estaba construido a partir del logos, de la palabra. Un ejemplo es la palabra griega ousia, que significa patrimonio, casa o lo propio. Cuando se tradujo al latín como essentia, perdió esa relación con la vida concreta y se volvió un concepto más rígido. Por eso Gadamer afirma que los conceptos pueden petrificarse y que la hermenéutica sirve para evitar eso. Hace que las palabras vuelvan a estar vivas, porque el significado cambia y se mantiene a través del diálogo y de la interpretación. Ahora, para hablar de la crítica a la modernidad, justamente cuando Gadamer critica la modernidad, está cuestionando algo muy profundo, y es la idea de que podemos conocer el mundo de forma totalmente objetiva. Para empezar a hablar de esto, podemos mencionar que, desde la modernidad, especialmente con lo que dice Descartes, se cree que el conocimiento debe ser seguro, medible y basado en un sujeto que piensa por sí solo. Pero Gadamer muestra que eso es una ilusión, porque en realidad siempre estamos dentro de una historia, de un lenguaje y de una tradición que influye en cómo entendemos todo. Por ejemplo, la ciencia puede decirnos exactamente cuál es la temperatura de un lugar, pero no puede explicar qué significa realmente sentir frío. Esa experiencia de por sí ya implica interpretación, contexto e incluso cultura. Entonces, se deduce al final que la crítica de Gadamer es que la modernidad reduce demasiado el mundo a lo técnico y a lo medible, olvidando que comprender es algo más complejo. No es solo aplicar métodos, sino interpretar desde lo que somos. Y en ese sentido, creemos que no se debería buscar una verdad absoluta, sino abrir un diálogo desde la filosofía que nos permita entender mejor nuestra propia realidad. A manera de conclusión, ahora haremos una pequeña recapitulación de lo que hemos dicho hasta ahora y hablaremos cuál fue la tesis de ese capítulo con base en ello. Entonces, primero empezaremos resaltando la grata coincidencia que es que podemos analizar al capítulo consigo mismo. Y es que la comprensión del propio escrito aparece como una experiencia que no ocurre frente al texto, sino que más bien ocurre dentro del texto. De igual forma que como se debería aplicar la hermenéutica según Gadamer. De esta forma también recordamos que el sentido surge en la relación entre lo que ha sido dicho y entre quien lo interpreta. Luego, observamos que en los tiempos actuales, el lenguaje suele entenderse más como un instrumento casi únicamente conceptual. Por ello, el significado tiende a cerrarse sobre sí mismo en estos casos. Sin embargo, en el remanente de la filosofía griega que conocemos, la palabra y la experiencia
estaban intrínsecamente unidas como parte de entidades del mundo. Por ello, su realidad no puede ni debe analizarse como si se tratara de una lectura literaria o histórica. Así pues, se puede sostener la tesis de que la filosofía griega tiene un significado exacto, pero este se escapa entre los dedos por la falta del uso hermenéutico de Gadamer. Ahora, esto en la medida en que su verdad no se conserve como algo fijo, sino que solo se realice plenamente cuando es interpretada.